Muy buenas. En este vídeo voy a hablar de la idea de amor, del amor. La razón de tratar este asunto es que uno de los lectores de mi libro echó en falta este tema en el índice y en el contenido del texto, y que le parecía que la lección 11 del texto sobre la sexualidad humana, al no tratar este tema, pues dejaba el asunto de alguna manera cojo. ¿Por qué incluirlo aquí antes de hablar de la sexualidad? Bueno, pues la razón de tratarlo aquí es que el amor no es solo un asunto ligado a la sexualidad y al amor de la pareja, porque hay un amor fraternal, un amor sororal, un amor materno-filial, hay una amistad, etcétera, etcétera. Y como ya he expuesto en el vídeo tercero, en el apartado segundo del vídeo tercero, la distinción entre individuo-persona, o sea, la diferencia entre los animales que son individuos y las personas humanas, que además de ser individuos corpóreos son personas y están entrelazadas en un mundo de personas. Y además, como acabo de exponer en el vídeo séptimo, en la parte primera, los fundamentos de la ética, en donde la ética está tiene como finalidad el, la preservación del individuo y de la persona, pues todas estas dos piezas, la de la distinción individuo-persona y la de los fundamentos de la ética, son claves para poder entender también lo que vamos a tratar aquí, que es la diferencia entre las relaciones que los animales tienen entre sí, por ejemplo, las relaciones que hay en la reproducción o en la cría de los cachorros, de los diferentes animales, y las relaciones entre los hombres que están mediadas por amor. Aquí detrás está una escultura que se inauguró en Gijón en el año 1970 de Ramón Muriedas, un escultor que murió en el año 2014 y que se llama La Madre del Emigrante, y que estoy aquí precisamente para subrayar este hecho de que el amor no es solamente el amor de la pareja, el amor ligado a la sexualidad, sino también estos otros amores filiales, maternofiliales, sororales, fraternales, etcétera, etcétera. Bien, yendo ahora a la cuestión que aquí nos convoca, la formulación de la idea de amor en el sentido más propio. Bien, aquí hay que distinguir dos cosas. La palabra amor desde los puntos de vista léxico se puede usar en muchos sentidos amplios, laxos, como cuando se habla del amor a la naturaleza o cuando se habla del amor a la música o amor a muchas cosas. Pero en el sentido más propio y más estricto, el amor es un amor entre personas humanas, porque exige un entrelazamiento personal, entre personas concretas, un entrelazamiento personal objetivo, que se pueda observar, diríamos, y exige una preocupación y un cuidado ético mutuo de las personas que se aman, y un cuidado ético y una preocupación que está normativizada, está dada a través de las normas éticas o culturales de una sociedad. Exige un compromiso de preocupación y de cuidado ético y una relación objetiva interpersonal. No es una mera cuestión subjetual de un solo sujeto, que tenga no es un sentimiento. Por supuesto, tiene también ese componente subjetual, pero aquí es importante también rescatar lo que dijimos a propósito de la cultura subjetiva, intersubjetiva y objetiva. Por supuesto que el amor tiene componentes subjetivos, subjetuales, pero también tiene componentes intersubjetivos porque es la trabazón en la preocupación y en el cuidado y en el compromiso ético de dos personas humanas. Y eso es una cosa que forma parte de la cultura pues intersubjetiva, por lo menos, desde luego, suprasubjetiva. Bien, de esta teoría del amor se siguen una serie de corolarios. La primera es que tiene que haber personas concretas, no hay un amor a la humanidad, diríamos, eso es demasiado general.
La segunda es que con los animales no puede haber un amor en este sentido propio que estoy diciendo. Lo mismo que con los animales solamente hay una ética que es la mitad de la ética, es una especie de hemiética, porque nosotros podemos tener un comportamiento generoso con los animales, pero los animales no están atenidos a normas éticas porque ni las entienden, ni las comprenden, ni las siguen. Pues lo mismo ocurre con esta cuestión del amor, es decir, nosotros podemos tener un sentimiento de cariño hacia los animales, pero ese sentimiento de cariño hacia los animales, como los animales no son personas, y los animales no tienen una reciprocidad en la preocupación y en el compromiso ético del cuidado ético, porque no son sujetos éticos. Y entonces por eso no se puede hablar del amor con los animales en este sentido más propio. Es diferente con los niños, porque con los niños neonatos, aunque no son personas todavía, sin embargo son personas en potencia. Y entonces los padres están construyendo una relación de amor a futuro, porque están tratando al niño, cuidándole, comprometiéndose con su cuidado ético y corporal, personal, con su constitución como persona, precisamente en la expectativa de que esos niños se van a convertir en personas y que entonces va a poder haber un amor ya completo. Cuando se da una situación en la que una persona ama a otra, pero esta no le corresponde o no es empática, la maltrata de algún modo o la manipula, etcétera, etcétera, eso tampoco es amor, porque la estructura interpersonal de relación y de cuidado ético recíproco se rompe. Diríamos que es un amor patológico. Pues eso, las parejas con maltratadores, los hijos del estilo del hermano mayor o los padres narcisistas, etcétera, etcétera. Esas son situaciones, ya digo, que no son las canónicas, no son son patológicas porque no se da esa reciprocidad y entonces esa interconexión entre las personas pues no está presente. También es interesante hablar de la idea del amor ligada al amor de Dios. Claro, esto es interesante para los creyentes, para mí que estoy haciendo un mapa del mundo no es religioso, pues el amor de Dios no tendría sentido, pero porque Dios no existe. Pero para los que suponen que existe, pues la aplicación de esta idea de amor que acabo de proponer puede ser sugerente porque Dios, Jesucristo, la Virgen, etcétera, son personas, son personiformes por lo menos, están ajustadas a normas también, y entonces el amor de Dios sería posible, ¿no? Eso explicaría también por qué el amor de Dios nos hace mejores. El amor en general nos hace mejores porque incluso cuando es un amor con nuestros hijos o con nuestras parejas, nuestros hermanos, etcétera, etcétera, el amor nos hace comportarnos éticamente y nos hace construir esa estructura ética y nos hace de alguna manera convertirnos en aquello a lo que nos parecemos, como decía el rey Lear en la tragedia de Shakespeare, ¿no? De que me esfuerzo en ser lo que parezco, ¿no? Ante la otra persona tengo que parecer, tengo que dar una impresión de seriedad, de compromiso ético, etcétera, etcétera, y al darla yo mismo me estoy viendo pues constituido por esa relación. En este sentido, la idea de amor que acabo de exponer se parece a la que expone Aristófanes en el banquete, ¿no? La idea de que el amor es la unión entre dos personas que habrían estado juntas, los dioses las habrían separado y que luego vuelven a encontrarse juntas. Es la idea que está también en Aristóteles, la idea de que el amor son dos cuerpos en una sola alma, dos cuerpos en una sola persona, diríamos nosotros, donde hay una interrelación entre las personas tan profunda que realmente uno está
es como si fuera una sola persona, una sola mente, ¿eh? Que comparte todo, la vida, las preocupaciones, los cuidados, etcétera, etcétera. Y esto también explica por qué cuando se mueren las personas amadas, pues nosotros sentimos como una especie de amputación, ¿eh? Porque realmente, como la persona está fuera y está en esa interrelación, ¿eh? Cuando el cuerpo de la otra persona desaparece y la otra persona desaparece, pues efectivamente es como si nos estuvieran quitando parte de nuestras vidas, parte de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. En esta escultura que tenemos aquí atrás de Ramón Muriedas, la madre del emigrante está con una expresión absolutamente desencajada, ¿eh? Precisamente porque los emigrantes que marchaban desde aquí, desde el puerto del Musel para América, pues muchas veces no volvían. Y entonces esa expresión lo que muestra es precisamente el dramatismo de esa imputación de cuando dos personas que se aman se tienen que separar. Pues hasta aquí este comentario y, como siempre, muchas gracias por vuestra atención.